Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Tengo mucho gusto esta noche en compañía de este selecto grupo de señores diputados de presentar esta discusión en sus pantallas para analizar con ellos qué es lo que está ocurriendo con dos variables muy significativas de los aspectos económicos de la vida mexicana. Uno es el precio del barril de petróleo de exportación, que durante muchos años fue la base de la captación fiscal de este país, y el otro es la variable cambiaria del precio del dólar en relación con la divisa mexicana, la participación del Banco de México en un mercado de control, en un mercado de inyección de dólares frescos todos los días para evitar que se siga disparando y para ver si podemos entender, o ellos nos ayudan a entender, qué es lo que realmente nos está pasando, cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo y si de veras estamos en la orilla de un problema económico grave o si simplemente son cosas que suceden en el mundo de la volatilidad, de la especulación monetaria, del monetarismo financiero y de las leyes invisibles del capital. Este es un problema de mercado, este es un problema monetario, este es un problema de finanzas públicas, pero también este es un problema internacional. Por favor, señores diputados. Sí, con mucho gusto. Primero saludar a mis compañeros diputados. Rafael, yo soy Germán Rallis Cumplido, soy del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano y efectivamente bien lo anotas. Son dos elementos que han causado y están causando preocupación, no nada más en el concierto internacional, sino también dentro de la economía mexicana. Hoy ha habido anuncios, no tanto por el Banco de México, así como por la propia Secretaría de Hacienda, donde ha habido modificaciones incluso en la visión presupuestal que hace unos meses nos tomó una gran discusión aquí en el propio Congreso. Son dos elementos importantes. Primero, el precio del dólar como una moneda que se fortalece y el impacto que tiene hacia el interior de la economía mexicana. Y un tema también muy importante que es el precio del petróleo, o la caída, le llamamos hoy, de un elemento tan importante que por muchos años fue una herramienta en la cual se construía un presupuesto petrolizado y que hoy con mucha preocupación vemos que va en caída libre por muchos factores. Tú bien lo anotas, algunos en el ámbito de la macroeconomía, algunos en el ámbito externo, en el concierto, como lo comenté, internacional, pero también algunos otros que tendrán que ver con las políticas económicas que defina o marque el propio Ejecutivo en este país. Muchas gracias. Diputado, por favor. Emilio Salazar, don Rafael, del Partido Verde de Chiapas. Gusto ver a mis compañeros después de este receso legislativo. Tema importante y difícil. Uno, el petróleo ve disminuido su precio simple y sencillamente porque está regido por la oferta y la demanda a nivel internacional. Estados Unidos, que era uno de los principales consumidores, hoy produce petróleo y aún ha empezado desde el mes pasado a exportarlo a través de esa nueva técnica que usan fracking. Al haber más petróleo disponible, obviamente el precio baja. ¿Nos afecta? Sí, pero gracias a las políticas de los últimos años nos afecta menos. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende en menor medida del petróleo. Los retos, hacer una economía todavía menos dependiente del petróleo y lo que refiere al petróleo, hacerlo más eficiente. Esto es, tener menores costos para la extracción del mismo. Eso es fundamental. Esto tiene un poco que ver con lo del dólar. ¿Por qué? Al haber menos dólares entrando, la moneda vale menos y si está en una libre flotación, pues bueno, va a sufrir una devaluación. Además de que el mundo mismo está viviendo una recesión después de 7 u 8 años de crecimiento económico por las bajas tasas, hoy que cambian las tasas, el valor de dinero es diferente. Lo que veo muy positivo es que a pesar de la devaluación, a pesar de que el petróleo hoy vale menos, el impacto en la sociedad, en las finanzas, puede ser menor debido a que se ha previsto esto mismo. Muchas gracias. Diputado, cuéntenos todo, de preferencia en 2 minutos. Gracias, estimado Rafael, muchas gracias. Me da gusto saludar a mis compañeros a través del canal del Congreso, saludarles y comentarles dos temas perfectamente relacionados. El precio del petróleo
y la depreciación del tipo de cambio en este país. Genera análisis y genera debate como el que hoy nos convocan por dos razones. Por las experiencias que vivió México cuando se dieron estos dos sucesos. Pero son experiencias en contextos diferentes. En 1985, y lo señalaban aquí, el 85% de nuestras exportaciones eran petroleras. Hoy, 2015, 30 años después, el 85% son manufacturas de exportación. En 1985, el 75-80% de las finanzas, de los ingresos del gobierno federal eran petróleo. Hoy solo representan menos del 8%. Esto es, tenemos una historia que hemos vivido, pero en un contexto económico diferente. Y esta es la primera parte que debemos de señalar. La segunda es que son factores externos los que están esta turbulencia financiera afectando al país. A diferencia de ocasiones pasadas que era interno. Un ejemplo, lo recuerdan, el 94-95. Nuestros vencimientos de bonos, el 90% estaba en moneda extranjera. Hoy, Y no había reservas. y no había reservas. Hoy el 90% está en moneda nacional y tenemos 175,000 millones de reservas internacionales y una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional de 60,000. Y segundo, los vencimientos en el 95 eran a 3 meses. Los famosos bonos. Hoy el promedio del vencimiento está a 10 años. Entonces, estas son las características que son diferentes y que seguramente iremos desarrollando a través del programa. Gracias. Por favor, diputado. Muchas gracias. Mencionaba aquí el diputado sobre el tema del mercado interno y el mercado externo. Yo quisiera ahorita, en el caso del mercado externo y ahorita más adelante tocar el tema del mercado interno. El petróleo. Estamos viviendo una guerra de precios. Estados Unidos, Canadá y Rusia se vuelven a convertir o ahora son nuevos jugadores en la baraja internacional como proveedores de petróleo. Y los países asiáticos, o los que tradicionalmente lo han producido, evidentemente están inundando el mercado para tratar de sacarlos a ellos. Esa es una realidad y México se encuentra en medio de una problemática global donde grandes jugadores nos están llevando a nosotros a ese camino. En el caso concreto ya del otro tema, que es el tipo de cambio, me parece que lo primero que sucedió fue una cambio de política del Fondo Monetario de Estados Unidos, donde aumentaron sus tasas de interés. Eso provocó que los inversionistas que estaban en México y en otros países vieran asequible o interesante irse a invertir a Estados Unidos. Eso es un fenómeno real. Otro fenómeno real es la desaceleración de la economía china. Eso nos está afectando en dos razones. En el lado del petróleo, con el tema de que su demanda de energía se ha disminuido y evidentemente su crecimiento ha disminuido. Y el tema de Brasil también está afectando un poco las finanzas en México. También me parece que el mercado interno, del cual hablaré un poco más adelante, hay que reforzarlo y veo un poco de parálisis o como que estamos todos en el tema de que es externo, pero no estamos tomando las medidas adecuadas de lo que sí podemos controlar, que es nuestro mercado. Gracias. Muchas gracias, diputado Fernández González. Por favor, diputado Romero. Sí, soy diputado del Distrito 2 de la delegación Gustavo Madero, de Morena. Pues coincido en parte con algunos de los lineamientos que han propuesto los diputados, pero no en su totalidad. Esta recesión económica pues nos presenta un tipo de cambio desfavorable para la moneda, aunque algunos voceros del gobierno dicen que es favorable para nuestra economía. Y por otro lado, el precio del petróleo en el ámbito internacional. Lo que no se ha planteado es que ello es producto de una crisis estructural del sistema económico. Es un círculo vicioso en el que difícilmente el precio del peso frente a otras monedas podrá recuperarse porque tenemos una economía desgastada, una estructura económica que no se ha recuperado en los últimos 30 años, una política económica que ha descuidado el crecimiento de la planta productiva nacional. Efectivamente, exportamos más de lo que importamos, pero ello atiende a una política factorial de maquila que realiza el Estado, ¿sí? Ello se refleja en nuestra cuenta corriente, ¿sí?
Hay ingresos y egresos en el mercado internacional, pero siempre tenemos un déficit en ese intercambio comercial. Ello es lo que tenemos que revisar, si la política económica va realmente a resolver los problemas o está mostrando paliativos para no mostrar la agudeza de la crisis que tenemos. Hay un déficit económico, interno y externo, contraído por deuda que no recupera la estabilidad de los mercados, y aparte se ha impulsado una política de inversión extranjera, pero no es una política de inversión extranjera que genere un beneficio directo. Estamos quedándonos sin patrimonio nacional, ¿sí? CFE y Pemex ya no son patrimonio nacional. Con esa tendencia difícilmente se implementará una política para recuperar el valor del precio que incida en la economía nacional. Gracias, diputado. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado en términos generales de cada una de las posturas de los partidos políticos que forman aquí la representación en la Cámara de Diputados. Vamos a pasar a la segunda parte en la cual habrá un poco de discusión sobre estos temas y yo solamente quiero dejar dos preguntas o dos inquietudes para el siguiente bloque. Una, escucho con mucha frecuencia que este es un asunto manejable o comprensible por lo menos, en tanto que viene de fuera. Es un poco decir, yo no fui. Sí, también el chikungunya venía de fuera, también el Zika, o cómo se llama este nuevo virus, también viene de fuera, también el cambio climático viene de fuera. Pero no porque las cosas vengan de fuera, dejan de producir el efecto que su dimensión tiene. Y la otra, las condiciones favorables en las cuales nos sorprende una situación desventajosa. Siempre será desventajoso tener que comprar seguros para el presupuesto del valor del petróleo, y la cobertura se va a acabar este año, después quién sabe. Y luego la concurrencia del Banco de México, y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes saben a dónde fueron a dar las reservas que se metieron a subasta de dólares en el mercado especulativo? Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque yo no tengo respuesta para estas preguntas, yo nomás pregunto, ellos contestan. Gracias. Bien, decíamos al terminar el segmento anterior de esta emisión que había dos inquietudes o dos preguntas sobre las cuales comenzar un debate. La primera es, las cosas que vienen de fuera disculpan, pero no sanan solas. La solución de los problemas que vienen de fuera no va a venir de fuera, creo yo. Así es. Y la otra, la Comisión de Cambios le inyecta al mercado 200 millones de dólares diarios. ¿Alguien sabe en dónde están y durante cuánto tiempo? ¿Y cuánto de las reservas nacionales se ha gastado o se ha usado en el mercado especulativo del control del dólar? Empezó la Comisión de Cambios a inyectar dólares cuando estaba a 13, a 12, para que no llegara a 15 o a 14. Ya llegó a 18 y le seguimos metiendo. ¿Alguien me podría explicar? A ver. Uno. El diputado Emilio Enrique Salazar Fabio. Empecemos con lo de, ¿es un problema externo? Sí, pero el país se preparó desde mucho antes para este problema. ¿Por qué? Porque con la reforma fiscal se logró que no, y además con la reforma en muchos de los sectores productivos, no todo depende del petróleo. La economía hoy depende menos que nunca del petróleo. Aunque haya este cambio en los precios, estamos protegidos, primero porque no somos dependientes de él como fuente de divisas, y dos, porque los ingresos del gobierno dependen muchísimo menos de ello. Que nos va a impactar siempre, sí, pero estamos preparados desde mucho antes. Nada más les pido a la gente que recuerde 82 y 95, donde hubo unas crisis brutales ante una devaluación que impactaron hasta en conseguir materias primas en el 82 y en el 95, con un impacto brutal en la inflación. Hoy eso ha cambiado. Hay reservas suficientes. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Qué hace el Banco de México? Hace una subasta,
los bancos la compran a un precio referencial, que es el valor anterior, más 1%, ellos lo distribuyen entre quienes piden dólares. ¿Por qué la gente busca dólares? Muchos para cubrir deudas en moneda extranjera y otros con fines especulativos. Yo creo, y además los pesos que obtiene, votamos una ley para que el 70% fuera para servicio de la deuda, para pagar deuda, y 30% para inversiones productivas. Es decir, con esto se debe disminuir la deuda en pesos y aumentar el dinero disponible para inversión, lo cual es una fuente muy importante. Si hablamos de 5 pesos por 400 millones diarios, son 2.000 millones. Pero el Banco Central puede ser más agresivo. ¿Qué han hecho en otros países? Uno, comprar la deuda en dólares de las empresas para que ellos no estén especulando con los dólares. Emitir swaps en pesos y cambiar los que estén en dólares. Hay bancos que lo han hecho con mucho éxito. Yo creo que eso se pudiese hacer. Sin embargo, hoy más que nunca, la economía con los manejos de los años anteriores se mantiene estable, con inflación controlada y con un impacto menor de estas variables. Eso es lo que ocurre con este dinero. Creo que el diputado Rales quería... Sí, yo quería creo que que hace un momentito. yo creo que sí es importante. A mí mira. como que Así es. brincó. Yo Y creo luego- que y luego acá... Claro, y yo con creo, gusto. digo, concediendo en algunos de los razonamientos que mi compañero diputado ha expresado, yo creo que debemos de ser muy claros para poder hacer que el ciudadano que hoy nos está viendo entienda con mucha claridad y sobre todo con mucha facilidad qué está sucediendo. De que nos va a impactar, nos va a impactar. O sea, el tema macroeconómico, el tema internacional, evidentemente es un tema global, algunos no podremos nosotros detener, evidentemente el tema de la economía china está impactando a nivel internacional, el dólar se fortalece, la economía norteamericana se fortalece, y lo que está pasando es que nosotros no definimos con mucha claridad, y lo digo y lo comenté hace un momento, en nuestro presupuesto 2016, el impacto que iba a tener. No asumimos la magnitud de lo que se venía a venir. El precio del dólar en picada, el precio del barril, perdón, en una caída libre, pues va a afectar porque gran parte, aunque no es como antes, me queda claro que no es como en los años 80, pues sí es un ingreso importante en el presupuesto nacional. Si hoy tenemos menos recursos por el ingreso del petróleo, evidentemente pues va a descobijar a alguien en este presupuesto, va a haber un impacto en el tema presupuestal. Otro de los impactos que tenemos importantes en la paridad del dólar, pues evidentemente tendrá que ver con los temas industriales. Yo he escuchado algunas notas donde decía, bueno, si no vas a salir de viaje y no vas a pagar tu tarjeta o no la usas, pues no te va a afectar. Bueno, sí te va a afectar. Si estás muerto, Y los- tampoco. y los- Pero con esa facilidad, muerto, no te pasa pero nada. Rafael, pero con esa facilidad emiten declaraciones algunos funcionarios. No pasa nada, pues no vayas de vacaciones a Estados Unidos y no vas a sentir que pasa nada. Lo que está sucediendo, efectivamente, y lo comentaba mi compañero diputado, bueno, pues es que las importaciones y las exportaciones son parte fundamental. El que debe en la industria deuda internacional, deuda en otra moneda, pues efectivamente va a ser impactado, pero también hay elementos del mercado interno que se van a ver afectados, la materia prima y algunos otros elementos que rigen parte de nuestro mercado y nuestra relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, lo vamos a ver reflejado. Veníamos del 2015 con un impacto gravísimo en el presupuesto, con un boquete, hablaban de 200,000 millones de pesos, que no supimos en dónde quedaron. Pues es que lo que pasa es que tuvimos menos ingresos. Hoy vamos a tener menos ingresos, pues evidentemente nuestro presupuesto ya no va a ser el que nosotros votamos. ¿Está usted de acuerdo, diputado? En parte sí, en parte también con el diputado. Pero a mí hay una preocupación, tomando un poco tu papel. Cuando hablamos de estabilidad y está esto resuelto y todo está bien, hay una pregunta que es clave: ¿por cuánto tiempo? O sea, al final del día es el conflicto petrolero, no se le ve fin a este fenómeno, no se le ve fin tampoco al tema de que los chinos vayan a reactivar su economía. Y es cierto, tenemos hoy actualmente reservas históricas, se está gastando una cantidad importante para mantener el tipo de cambio lo mejor posible, ese es el término correcto, pero ¿por cuánto tiempo vamos a poder aguantar este vendaval? Y ahí es donde me parece que no estamos también como país aprovechando la oportunidad que hay, porque el tipo de cambio por un lado nos genera una burbuja inflacionaria, pero por otro lado nos ayuda con nuestra balanza comercial. Y esa es la parte donde no veo una política clara por parte del Ejecutivo, decir, vamos a hacer esto. ¿Cuál es nuestra tercera fuente de ingresos? ¿El turismo? No veo una campaña aprovechando el tipo de cambio que hay para jalar turismo a México y tratar de surtir o esta
déficit por el tema del petróleo se ha cubierto. ¿Eh? Bueno, ese es un Eso va tema. a ser- Pregúntale a los estados, tienen saturación del 100%. Sí, al 100%. Va a Chiapas, así es. Hacía una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa con las reservas internacionales? A lo mejor ustedes recuerden los bancos que emitía el Banco de México. Decía, el Banco de México pagará 20 pesos al portador. ¿Qué significa eso? Que había 20 pesos de plata atrás Exacto. o de oro atrás ¿Qué- de Así ese es. papel. Ajá, que tú vas con tus 20 pesos y dices, quiero $1 o quiero 2, a los que me alcancen. El Banco de México te da tus $1 o $2, se queda con los 20 pesos. Y tú después vas con tus dólares y le dices, quiero de regreso al tipo de cambio mis 20 pesos. Esas son las reservas. Las reservas no son ahorros, porque mucha gente piensa, ahí tiene los ahorros de 175, que se los gaste. No, a ver, primero, por eso llaman reservas. Lo que aprobó esta Cámara, y con mucha responsabilidad de mis compañeros, y que el señor Emilio, es que el Banco de México puede tener ganancia de eso. Claro, si te vendió dólares a 12.50, y ahorita te vende dólares a 17.50, Los compró a 12.50. ajá, los compró a 2.50 y los está teniendo una ganancia de 5 pesos. ¿A dónde se ve esa ganancia? Esa pregunta sí es relevante. Y esta Cámara aprobó que esa ganancia, que se llaman remanentes, se dediquen a pagar deuda pública Así es. y Inversión productiva. inversión productiva. Así es. ¿Y cuándo se va a dar? En abril, cuando se dictaminen los estados financieros del Banco de México, que esta Cámara también deberá de vigilar y diga, esto es y esto se va al pago de deuda. Esa es la primera parte. Lo segundo, nos va a afectar, por supuesto. ¿Qué tanto nos va a afectar? Depende de la turbulencia y de la fuerza. ¿Estructuralmente estamos mejor preparados? Sí, es como una vacuna. Si viene la viruela negra en 1521 versus si viene la viruela negra ahorita, pues el efecto es diferente. ¿Qué tanto pueda mutar ahorita? ¿Qué tanto pueda ir derivando esa turbulencia financiera? También nos va a afectar. Solamente una cuestión para terminar. Al año antepasado ya, se pronosticó el precio del barril a $70. ¿Sí? Sí. Se compraron coberturas que nos costaron $800 millones. El precio del barril acabó a $32. La cobertura que le pagó el seguro fueron 6.100 millones de dólares. Ahora, esta Cámara presupuestó a 50. A 50. La cobertura está a 49. Así es. Y el dólar de diferencia ya está en los fondos de estabilización. Es decir, este año, esa parte, tenemos un seguro que aprobó también esta Cámara. ¿Sí? También son tiempos que se van venciendo, y como todos los tiempos, y qué bueno que existen aquí voces que señalan, vamos viendo qué alternativas tenemos conforme vaya avanzando el tiempo. Ahora, lo que es obvio Sí. es que la economía mundial no descansa en su capacidad de generar sus propias crisis. Claro. La economía del mundo siempre está en crisis. Yo me acuerdo de toda la vida. Por desgracia, entre lo que me acuerdo de toda la vida y el tiempo que nos queda de este bloque, ya no habrá tiempo para hacer alguna otra intervención larga, pero hay un fenómeno que a mí me preocupa tanto como el fenómeno económico, y sobre eso me gustaría que ustedes hablaran después, que es el efecto psicológico y político tanto de la depreciación o devaluación de la moneda como del derrumbe del precio del petróleo. Es una especie de calificación reprobatoria automática del gobierno. El gobierno no sirve porque el precio del petróleo se cayó. El gobierno no sirve porque el dólar vale casi 20 pesos. Al rato va a costar 20 pesos un dólar y $20 un barril. Como que ese panorama, automáticamente muchas personas, sobre todo las que toman clases de economía por televisión, dicen, híjole, estamos a un paso de Grecia. Eso me lo dicen ustedes en el siguiente bloque. A ver, ¿qué tan lejos estamos de Grecia, de Portugal, de España, de todos estos que tronaron y tronaron feo? Okay. Queda pues un poco en el aire este aspecto de lo que yo llamaba el aspecto
psicológico y el aspecto político. De veras, aquello que dijo López Portillo es hoy cierto, como quizás lo fue en su tiempo. Presidente que devalúa, se devalúa. De veras, estamos al borde de la ruina total porque el petróleo nos abandonó, porque ya no tenemos esa riqueza incalculable. Pues ahora es incalculable porque ya se acabó hasta el cálculo, ¿no? Ya, hoy ser un país petrolero, excepto si es uno Kuwait, pues no tiene chiste, ser Arabia Saudita, ¿no? Pero claro, Arabia Saudita, Kuwait tiene 3 millones de habitantes y exporta 3,5 millones de barriles diarios, pues como decía mi difunto maestro, don Manuel Buendía, pues con esa trompa cualquier es puerco, Claro. ¿verdad? Pues así sí, ¿no? Sí, claro. A ver, diputados, estamos en la ruina, ya nos llevó, a ver, No, Juan. usted diputado. Yo creo que el optimismo con el que se expresan sobre las políticas macroeconómicas para la estabilidad, pues no lo comparte el ciudadano de a pie, porque él día a día ve la carencia de los bienes básicos, ve la carencia de servicios, ve la necesidad de más empleo, la necesidad de mejores condiciones en servicios de educación y salud. Digo, ese optimismo que se muestra aquí no lo vive el ciudadano. Y efectivamente no lo vive porque, repito, es una crisis estructural del sistema económico. Difícilmente podremos salir una economía en el mercado globalizado si no fortalecemos la política económica nacional interna. Importamos el 50% de nuestros alimentos, dependencia alimentaria. Importamos el 50% de lo que necesitamos en el mercado energético. ¿Sí? Es un problema estructural porque no se ha implementado una política de agregarle valor al petróleo que vendemos. Nos preocupa que baja el precio del valor del petróleo, pero no nos preocupa agregarle un valor adicional en la transformación del petróleo. Estamos quedándonos sin recursos. Toda la inversión extranjera viene a comprar bienes nacionales que ya no son nuestros. ¿Sí? Son de los propietarios internacionales, de los grandes transnacionales. Es un problema estructural que debemos atender. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí estamos a tiempo si empezamos con una política económica federal que incentive la planta productiva nacional. De otra forma yo lo veo difícil. El precio de la moneda depende de la fortaleza de su economía. 18.50, 18.80 contra $1, esa es la fortaleza de nuestra economía. No la podemos ocultar arguyendo que nos beneficia una devaluación porque el dólar que compramos a 12.50 hoy lo vendemos a 18.50. ¿Sí? Son artificios que no nos dan una respuesta real a la crisis económica. Yo creo que hay oportunidad de hacerlo. Este año va a haber recorte presupuestal porque la tendencia sí lo marca, lo planteábamos en la discusión del presupuesto del año pasado, que no nos atendíamos a un déficit real del país. El país tiene una deuda real que no se reconoce y eso se refleja en el mercado. Yo creo que hay una oportunidad de sacar adelante esto. A ver, diputado. No, Creo que le tocaba a usted, diputado. No, yo estaba pidiendo la palabra. ¿Quieres yo- decir así sí, como no, venimos? Caray, no, ¿por sí, qué? no lo va a hacer A por ver, el orden, ¿por qué no son Adelante. así de corteses No, y de ya, amables cuando están en el pleno? Así Todo somos, así sí, somos aquí- de amables. Sí. Aquí usted ve que ninguno saca, educado. ninguno Si cruzas de la saca izquierda al mantas, centro, por no mí no hay sacan, no sacan inconveniente. pancartas. De no, allá no. para acá. ¿Qué? Ya la guardamos la pancarta. ante Son tanta- los milagros de la televisión. A ver, diputado. Gracias. Muchas gracias por cederme la palabra, diputado Sarmiento. Comparto la visión de Juan. El dilema es el dilema. Hemos hablado todo el tiempo de que los números macros están bien, pero el ciudadano en su bolsillo no ve ninguna política económica reflejada. Y hoy ya nos alcanzó, probablemente, no el más importante, pero el principal indicador macro, hablando de psicología para el ciudadano, que es el tipo de cambio. Entonces hoy el ciudadano no tiene dinero, no ve reflejadas las políticas económicas en su bolsillo, pero aparte los indicadores internacionales te dicen que nuestro peso o nuestra moneda se está devaluando continuamente, aunque hay áreas de oportunidad, hay industrias, la agroindustria se está beneficiando de este fenómeno, hay que decirlo, ¿no? El problema es que hay que impulsar políticas públicas para fortalecer en este momento el mercado interno que nos puede ayudar a que lo que está sucediendo en el mercado externo no nos afecte tanto. Y esa es la parte creo que es básica, que el Ejecutivo tiene que hacer algo, pero también la Cámara de Diputados podemos hacer algo. Estamos por votar
una ley para la creación de sociedades unipersonales, la cual va a incentivar el crecimiento de empresas de pymes y que vamos a nosotros poder lograr que el mercado interno se incentive, sin dejar de lado lo que dice Juan. Hay un Fíjese, problema diputado, grave. perdóneme que lo interrumpa con esto de lo de la agroindustria, pero hace poco tiempo estuve yo en Arabia Saudita y es una maravilla que 1 kilo de uvas cuesta más que un barril de petróleo. Así es. Porque ellos tienen petróleo pero no tienen uvas. Claro. Y lo que México les puede vender de frutas, Productos de legumbres, agrícolas. de productos agrícolas, es para llenar las arcas. Pues sí, Rafael, pero tenemos un grave problema. Las políticas en el campo pues, están olvidadas totalmente en este país. Entonces, si nuestra fortaleza o una de nuestras fortalezas económicas tendrían que ser los productos agropecuarios y su valor que pudieran tener en el mercado externo, pues están totalmente agraviadas por falta de políticas públicas para poder generar desarrollo. Creo que dimos en el clavo, creo que estamos hablando ya de lo que la gente entiende, y bien lo decía mi compañero Y diputado. algunos ya están diciendo que el fomento de la agroindustria se va a dar cuando empecemos a exportar la lúdica y recreativa marihuana. Bueno, hay muchas, Bueno, eso dicen, Sí, ¿no? Rafael, Porque pero, pues, pero más allá de eso, legalizamos. primero, construimos el presupuesto queriendo todavía gastar como si tuviéramos unos ingresos. Creo que hay que ser muy responsables en la construcción del presupuesto y no decir, vamos a seguir gastando como tal. Que se necesitan nuevas políticas públicas, por supuesto. Sin embargo, hay muchas otras que no están funcionando como debieran, más allá de partidos. Es el ejercicio del presupuesto, de presidentes municipales, de gobernadores, de Poder Ejecutivo Federal, el que tiene que ser óptimo, transparente y honesto para que lo que presupuestamos acá llegue a donde debe llegar y tengamos un resultado. También hay que así decirlo. No solamente presupuestarlo, también que lleguen las cosas a donde deben, porque ha habido una constante queja en todos los partidos, en todas las áreas, de que hay recurso que no llega. Sí. Y tenemos que ver que eso Hay, llegue. hay que eso una es otro cosa, reto. diputado, muy visible en México. Durante años se dijo, hay que vender las empresas del Estado, porque el Estado es un pésimo administrador. Y se vendió todo. Se vendió todo, desde los Y lo teléfonos es. hasta la televisión. No hay Hasta duda. los cines. Pero es. los cines, las fábricas de bicicletas, las embotelladoras de agua Los periódicos. mineral, Era Periódicos. propietario. no más de uno y se desapareció. Claro. Sí. Uno y lo desaparecieron. Todavía le queda una agencia de noticias, un instituto de radio, etcétera, ¿no? Nacional. Pero bueno, pero lo que yo voy es esto. Era me parece que un argumento suicida, es decir, vamos a vender las empresas del Estado porque el Estado es un mal administrador, cuando su principal empresa es administrar el Estado. Sí, de acuerdo. No, a través de los órganos de gobierno. El ejercicio del gasto municipal, el ejercicio del gasto estatal, y bueno, estamos ahora peleándonos porque si el mando policíaco, si el mando único, la policía única, la policía municipal, y mientras tanto los que no discuten son los delincuentes, que todos los días Pues es trabajan que nos ha ganado una agenda con una gran cultural. eficiencia, ¿no? Tenemos 3 minutos, 28 segundos. Un poco retomando el tema, señalaban el ciudadano de a pie. Yo les quiero poner el ejemplo y entiendo la parte de lo que ha sucedido anteriormente. Mi madre vivió las crisis del 79, del 82, del 85, todas consecutivas, 95. ¿Sí? Claro que tiene un gran temor cuando ve que el dólar se dispara, pero después me dice, oye, ¿por qué voy al mercado, al súper, y no veo un reflejo inmediato, como me pasó en los 80s, que no había pasta siquiera Colgate y que tuvimos que lavarnos los dientes con bicarbonato? Exacto. ¿Por qué veo las tasas hipotecarias y las sigo viendo a menos del 10% y no se me dispararon en el 95 hasta el 70-80? ¿Por qué la telefonía celular en telecomunicaciones bajó la larga distancia en un 30% y la celular en un 18%? La gasolina también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las expectativas y los razonamientos son diferentes a los que había anteriormente. Y eso el ciudadano de pie es algo, una realidad. ¿Qué significa? Lo que ya se quedaron aquí. El seguro, las coberturas, las diferencias. ¿Significa esto que debemos estar tranquilos? Yo creo que lo que debemos de estar es lo que acaban de aquí señalar. Ocupados
en dinamizar la economía. ¿Sí? ¿Está creciendo un 2.7% según hoy los anuncios? Sí, pero necesitamos crecer a un 3.5, 4% por la inercia poblacional que traemos. Claro. ¿Sí? Necesitamos recuperar los salarios, sí, necesitamos recuperar cuestiones de seguridad, muchas más. Pero sí, como le decía yo a mi señora madre, las expectativas, por eso ves diferente esta depreciación del tipo de cambio, bueno, esta devaluación, como se explicaba ella, a como la viviste las 7 veces anteriores. Por eso la estás viendo diferente. Y ella es de Tlaxcala, no estudió economía, pero ve en el día a día algo diferente. Ojo, le preocupa mejorar su calidad de vida, Obviamente. como a todos. A todos. Le preocupan sus nietos, como a todos. Y esa es la parte precisamente de la discusión que sí debemos de enfocar, porque efectivamente existe un riesgo de mediano plazo que se llama el siguiente año y de largo plazo. Y hay que optimizar también el gasto público. Es que ahí está Pues la clave, vamos a hacer la calidad de vida. una pequeña pausa, este bloque ya se nos agotó y entraremos ya a la fase final, tendremos una oportunidad de escucharnos a todos en cuanto terminemos de este pequeño corte. Ahorita regresamos. Ahora que hablaba el diputado de lo que platicaba con su mamá, yo me acuerdo que a mí me tocó como reportero cubrir el anuncio de la devaluación de los últimos meses del gobierno de Luis Echeverría cuando José López Portillo estaba en la campaña presidencial. Entonces vino la devaluación y bueno, vinieron demasiadas repercusiones, se abandonaba una paridad de 12.50 Histórica. que había durado desde Ruiz Cortines prácticamente, que estaba antes a 8.50, luego bajó a 12.50, que fue un golpe fuerte. Y bueno, se abandonaba esa paridad y se buscaban muchas explicaciones que sonaban exactamente igual que las de ahora. Igual, el fomento de la exportación, lo competitivo del mercado, el provecho para el turismo, en fin, todo el mundo, ¿verdad? Incluso en la antigua Cámara de Diputados se aplaudieron las medidas emergentes del señor presidente de la República y le aplaudieron la devaluación. Bueno, en aquel tiempo todo se aplaudía. Hoy todo se analiza, todo se debate, todo se discute, todo se cuestiona, lo cual le da otro matiz a la discusión. Pero era la campaña de López Portillo y tenía un lema de campaña que no decía nada, como todos los lemas de campaña que no dicen nada, ¿no? La solución somos todos. Y la gente le tachaba y le ponía la devaluación somos todos. Y se quedó el lema popular por encima del lema oficial. Yo creo que un tema importante, y tú lo acababas de comentar en el bloque anterior, es qué relación tenemos hoy con lo que está sucediendo en otros países, qué está pasando en Grecia, qué está pasando en Portugal, que tiene un impacto, un colapso financiero, económico gravísimo, pero basado en otros elementos. Creo que no aplica el ejemplo de manera muy clara con México, porque allá había se dio otro tipo de situaciones. Pero también lo que sí debemos de pensar es qué vamos a hacer. Yo creo que es una responsabilidad de mis compañeros legisladores en cómo vamos a redefinir la visión que tenemos de un México a partir de ese concierto internacional. Nuestra agenda de coyuntura, nuestra agenda reactiva muchas veces nos ha generado pues tener que buscar estructurar políticas públicas o acompañarlas con legislaciones de manera reactiva. ¿Cómo vamos a hacer para ser proactivos? ¿Cómo vamos a capturar el tema? Irán va a entrar al tema del petróleo, va a cambiar el escenario internacional, nuestro petróleo jamás va a volver a ser lo mismo, hemos abierto a la iniciativa privada, creo que yo con un éxito muy pírrico, con una situación muy pobre en la participación, no hay inversionistas que se atrevan, el Estado de Derecho está en duda muchas veces para poder venir a invertir. Creo que hay elementos que tenemos que subsanar para poder generar que nuestra economía interna se fortalezca primero con la inversión y con la confianza que debe de tener el ciudadano de que su país está avanzando, pero sí al rumbo correcto. ¿Quién faltaba? No digan adelante. Para concluir ya. No, No, la parte que le Pues, toca nada lo más. han Bueno, dicho. déjenme otra vez. ¿Cómo medimos la viabilidad de nuestra economía con la calidad de vida? Lo dijo el diputado. ¿Sí? Su señora madre no vivía en las mismas condiciones que vive hoy, lo entiende mejor porque escucha todos los mensajes de política económica del país, pero no vivía en las mismas condiciones, la calidad de vida era diferente. De una
tipo de cambio de 12.50, pasar ahora a 20 pesos el tipo de cambio, ¿sí? Es una depreciación muy fuerte en pocos años. Y a ello le agregamos que ya no tenemos Pemex, ya no tenemos CFE, el campo está devastado. O sea, son condiciones estructurales diferentes que nos llaman y nos alertan de que la economía va en decadencia si no implementamos políticas que nos lleven a recuperar la estructura económica nacional, recuperar la calidad de vida, ¿sí? Y que la calidad de vida es calidad de servicios, y eso no lo vamos a lograr si no implementamos políticas de fondo. Fuga de capitales, no hablamos de fuga de capitales. La fuga de capitales es real y es fuerte en nuestro país. ¿Sí? No hablamos ¿No del será grado más de una fuga de importación. utilidades que de capitales? No llamamos utilidades capitales, hay una fuga real de dinero del país que no se dice, no se anuncia. Dice a dónde se van la inyección que hace el Banco de México de 200 millones de dólares al día. Hay días que inyecta 400. ¿A dónde se va? A la especulación. ¿Quién los compra? El ciudadano de a pie no compra dólares. También para el pago de deuda. Compra el banco, ¿sí? Compran las casas de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿quién está especulando con esta crisis también? Si no transparentamos el manejo del recurso público y de las reservas internacionales, o las reservas nacionales, perdón, no vamos a transparentar una solución. Yo Dicen creo que estamos a tiempo de hacer perdón, cosas. diputado, dice una ley económica, que yo no sé dónde la leí, que creo que se la leía el filósofo de Güemes, ¿no? Que es como Adam Smith y Carlos Marx juntos. Pero cuando alguien pierde, alguien gana. Claro, Es correcto. así es. Y Entonces, aquí bueno, pierde la gente. ¿alguien ha perdido algo en esta crisis? ¿Vale llamarla crisis o vale llamarla estructura operante de acuerdo con sus características tradicionales? ¿O es una crisis? Bueno, si alguien ha perdido, alguien ha ganado. Claro, eso es cierto. Y es que la única solución que está en manos de nosotros, en control de nosotros, es fortalecer el mercado interno. Coincido con lo que dice el diputado, la gente no ve en el poder adquisitivo. Menciona el diputado a su mamá, podemos ir con otras, a lo mejor nos van a regañar otras, mamás no, pero a lo que voy al final del día es, hay que fortalecer el mercado interno. Un ejemplo, 64 billones de pesos es el Programa Nacional de Infraestructura. De eso quítale el 40% porque son inversiones petroleras. El resto es infraestructura nacional, soberana, de este país, de los impuestos de los mexicanos. Démosle a los mexicanos esas obras y fortalezcamos el mercado interno, mientras allá afuera sigue un problema que no podemos controlar. Nosotros presentamos una iniciativa en ese sentido, fortalezcamos este mercado, porque si seguimos tratando de obtener soluciones que vengan del exterior, esto no se va a resolver. Lo tenemos que resolver nosotros y me parece que la Cámara de Diputados tiene una gran oportunidad de poder legislar cosas que ayuden a la economía y superemos el estancamiento. ¿Así podría usted combinar los dos intereses? Claro, tiene que hacerse Porque, ambos. por ejemplo, estamos viendo el auge de una empresa constructora española metida en muchos problemas de legalidad y de transparencia y moralidad y de transparencia, pero estamos viendo que junto a estos señores que venden y venden y venden y venden y tienen ingresos por peajes hasta dentro de 30 años, por otro lado estamos viendo cómo truena la ICA. ¿Será que truena porque no tiene obra? Si no la tiene la ICA, la tiene otro. Claro. Y Como dice la otra, estamos matando un como mercado dice, mexicano. como dice la otra ley, lo que uno pierde, otro se lo encuentra. Claro. Sin embargo, el análisis tiene que ser mucho más profundo que hacerlo tan simplista. Es decir, ¿hay que fortalecer el mercado interno? Sí. ¿Hay una crisis? Sí, pero internacional. Los precios del petróleo se tienen que recuperar porque el efecto de la caída de los precios no es solo para México, es para muchos países y no todos lo van a aguantar. Eso se va a recuperar. Pero nuestra atención tiene que atender, además de las políticas públicas, también tenemos que ver que el ejercicio del gasto llegue a donde debe llegar. Y eso también lo podemos hacer nosotros en el Congreso. Mucho de lo que se preparó para enfrentar una crisis lo siente mucha gente, a pesar de que hay la idea o psicológicamente el impacto es fuerte, la realidad es que la calidad de vida se ha visto menos afectada que en las crisis del 82 y del 95. Hoy se vive mejor que en esa época. Hemos crecido demográficamente muy fuerte y la economía quizás no de esa manera, también hay que atender el tema demográfico. Hay mucho por hacer, pero no creo que sea solo un factor, no creo que sea solo que crezca
el mercado interno, fortalecer el mercado interno. Es mucho más que eso, porque además en un mundo globalizado cada vez dependemos más de la economía internacional. También hay que prepararnos para el futuro. Pero parece que estamos sentados buscando justificar no tanto buscar una respuesta. Absolutamente nada. O sea, yo entiendo que hoy posiblemente estemos mejor que como estábamos en los años 80 y que el impacto fue diferente. Y yo también recuerdo haberle preguntado a mi papá alguna vez y decía, bueno, Tronel no es el negocio, lo tuvimos que vender, por lo que quedaba de él, por la afectación que tuvimos. Me queda claro que son circunstancias diferentes, coyunturas también que son diferentes. Algunas hoy discutimos que tendrán que ver con lo que sí podemos nosotros hacer y otras con lo que nosotros tenemos que entender macroeconómicamente para hacer políticas públicas que vayan alineadas al crecimiento internacional. Evidentemente hay un impacto, no lo podemos negar. Que no son fáciles ni inmediatas. ¿Qué sí podemos hacer? Pues el discurso es muy sencillo, fortalecer el mercado interno, fortalecer el campo, fortalecer la industria. Hoy precisamente en el Pleno hablaremos del desarrollo que tenemos económico y sobre todo cómo facilitar con nuevas legislaciones la generación de las MIPYMES famosas, la estructura que mueve este país, que está totalmente agraviado y colapsado. Aquí tendríamos que regresarnos y decir, efectivamente las reformas que se generaron se alinearon con lo que queremos como país, o somos hoy producto de la mala instrumentación de políticas públicas y en donde pues definitivamente no estamos aterrizando donde pensábamos aterrizar. A mí me sorprendió que el gobernador del Banco de México hoy sí como quisiera una cara de preocupación y hace 2 meses no. Y cuando se contradicen las declaraciones del secretario de Hacienda y cuando después sale el gobernador y dice, bueno, creo que va a haber un poco más de turbulencia. El creo que va a haber un poco más no lo teníamos previsto. Y si no lo teníamos previsto, ¿qué sí tenemos previsto para que este país pueda generar desarrollo y una mejor calidad de vida, como dice mi compañero diputado? Porque al final el ciudadano, como nuestras madres y padres, lo único que quieren es vivir un poquito mejor. Pues a fin de cuentas lo único que queda muy claro es que hoy estamos los mexicanos un poco como los habitantes de las costas cuando ya vinieron los vientos previos de un huracán. En fin, las voces de la prudencia institucional nos dicen, estamos preparados, las condiciones son mejores, va a haber un efecto, pero es un efecto controlable, no es un efecto devastador, no estamos como cuando se nos cayó la casa, hoy no se va a caer la casa, pero usted, quién sabe en qué casa vive. A lo mejor no vive en la misma casa que viven los que eso me queda claro. Muros gruesos y techos firmes. Oye, y bueno. Y paredes que desvían el aironazo. Pero en fin, usted ha escuchado los puntos de vista. Creo yo que queda una constante en lo que todos han dicho, que es, hay tiempo para modificar algunas cosas que son necesarias y darle a la economía mexicana una fortaleza, no solo en el término macro, sino también en la economía cotidiana, la economía de todos los días. Yo les agradezco mucho su participación, sobre todo le agradezco mucho su confianza, su tiempo, y aquí estaremos para el próximo programa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.